Hola, ¿cómo les va, estudiantes? Habla el arquitecto Gustavo Siers. Estamos en la materia Instalaciones 2A de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema de hoy es piso radiante. La foto lo indica, ¿no es cierto? Personas descalzas que en teoría están pisando un piso calentito. Piso radiante, si bien se ha dado en la teoría en esta cátedra, eh, por lo menos que yo recuerdo de la década del 80 en adelante, no se ha dado el cálculo. Hace 2 años implementamos en la cátedra el cálculo de piso radiante, que va a ser el práctico de hoy, ¿no es cierto? Y va a tener que ver con el teórico que sigue. Así que bueno, yo creo que a ustedes les va a venir muy bien porque en la actualidad se está haciendo mucho piso radiante. La clase teórica de hoy corresponde a la unidad temática 1, diseño de instalaciones térmicas 1, sistema de calefacción central, en este caso piso radiante. Recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, les recuerdo los sistemas de calefacción se clasificaban en individuales y centrales. Lo expliqué uno por uno en la clase pasada, hoy vamos directo a lo que es la parte del teórico de hoy, que es los sistemas centrales por agua, piso radiante. Los componentes de un sistema los recordamos: la producción mediante calderas, la distribución mediante cañerías, troncales y colectores, en este caso del piso radiante, y la transferencia con el piso radiante propiamente dicho, ¿no es cierto? Acá lo podemos ver en 3 dimensiones a lo mismo. Tenemos la producción, la caldera, la que produce, la que calienta agua para distribuir. Después tenemos la distribución mediante cañerías troncales que va entre la caldera y el colector, y tenemos estos colectores o distribuidores, ¿no es cierto?, que son los que van a distribuir cada caño, cada rollo de caño, para que vaya a determinado o cual ambiente. Esta sería la transferencia a través directamente del piso radiante que está bajo piso, ¿no es cierto? Acá les hago una salvedad de lo que era losa radiante, que se usaba en la década del 60, 70, 80, y lo que es piso radiante que se usa actualmente. La losa radiante era toda una tubería de hierro galvanizado o hierro negro que iba metido en la losa, o sea, en losas de 10 centímetros, 20, 15, o sea, que tenían mucha masa de hormigón. El piso radiante se usa ahora en carpetitas, o sea, tengo el contrapiso y arriba va la carpeta antes de pegar el piso, el solado. En esa carpeta va metido la tubería del piso radiante. Por eso se llama piso radiante y lleva una aislación abajo para no perder calor hacia abajo. Y esa carpetita es de 5 a 7 centímetros. O sea, la idea de antes era una losa que tenía mucha inercia térmica contra un piso radiante que tiene poca inercia térmica. La inercia térmica es la capacidad de los materiales de acumular calor. Entonces, un hormigón alto acumulaba mucho más calor que un hormigón bajito, ¿no es cierto? Entonces, no se pasa de calor los pisos radiantes que se hacen actualmente como las losas radiantes de antes, que se pasaban de calor porque una vez que el termostato mandaba cortar el sistema, esa masa de hormigón seguía emitiendo calor muchas horas más, entonces se pasaba de calor y había que abrir las ventanas. El piso radiante, y más con la tecnología actual, que ya se las voy a comentar, ya no se pasa de calor. Las características del piso radiante: el agua que circula, que tiene que calentar la caldera, que circula por las tuberías, está entre los 35 y 50 grados. ¿Se acuerdan en los radiadores que estábamos hablando de 70, 80 grados que llevaba el agua, el radiador, para disipar el calor? Acá se trabaja con una temperatura menor, logrando que la caldera tenga mejor rendimiento, ¿no es cierto? Para comparar lo que es, acá tengo dos gráficos para comparar los radiadores con el piso radiante. Los radiadores tenemos pies fríos y cabeza caliente, ¿no es cierto? Por la convección, como se ve acá en el gráfico, el aire caliente sube y después baja, ¿no es cierto? Entonces se calienta la cabeza.
En el piso radiante es al revés, el piso, los pies están calentitos y la cabeza fría, entonces no es tan sofocante, ¿no es cierto? Fíjense acá en el gráfico cómo de a poco se va subiendo la temperatura y va hacia arriba, se va enfriando. Entonces es más uniforme el calor, ¿no es cierto? Y como en la lámina que viene, otra característica que tiene el piso es que no levanta polvillo y no produce corrientes de aire porque la convección y la radiación es muy lenta, ¿no es cierto? Después no reseca el aire, por lo tanto no deshumidifica el ambiente. No es tan así, o sea, lo que hace es modificar la humedad relativa, cada vez que se calienta el aire modifica la humedad relativa, pero lo hace muy lentamente, entonces el cuerpo humano no lo siente. Pero lo que no hace es modificar la cantidad de vapor en el aire, sino que al aumentarle la temperatura a ese vapor modifica la humedad relativa. Por eso el ambiente se va resecando en la sensación, ¿no es cierto? No es que se reseca el ambiente, pero lo hace tan lentamente, entonces uno no se da cuenta. Contra un sistema por ventilación de aire caliente que lo hace instantáneamente, entonces ahí uno siente la sequedad en las fosas nasales, en los ojos, ¿no es cierto? Así que se lo quería aclarar a eso. Los solados que admite el piso radiante, o sea, que es la superficie donde va a pisar uno, puede ser madera, entablonado o parquet, textiles, alfombras, moquette, distintos tipos, y los pétreos, que son el cemento alisado, el porcelanato, calcáreos, cerámicos. Los pétreos son los que mejor transmiten el calor, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner menos tubería, después le sigue la madera, que ya empieza a ser aislante la madera, entonces tengo que aumentar la cantidad de tubería, eso después lo calculamos, ¿no es cierto? Y los textiles son los que más aíslan, entonces son los que más llevan tubería. Eso tenerlo en cuenta por el costo de la obra, ¿no es cierto? Las cañerías que se usan en el piso radiante, tenemos el polietileno reticulado, es la que más se usa en un 95% de las instalaciones, que puede ser PEX A, B o C, ya después les explico qué es cada uno. Lo vimos ya, son las mismas cañerías que se usan para radiadores también, nada más que la de radiadores tiene barrera de oxígeno. Como estamos trabajando por debajo de los 45 grados, no sería tan necesario ponerle barrera de oxígeno a este caño, porque el problema del oxígeno sucede por arriba de los 45 a 50 grados, que es la ganancia de oxígeno de afuera hacia adentro del caño, que en los radiadores, como trabajo a 70 a 80 grados, sí se produce. Después tenemos esta es una cañería que no es uniforme, sino que está hecha por partes. Tengo una capa de PEX, una capa de aluminio y otra capa de PEX, ¿no es cierto? Acá la pueden ver, que también se usa para radiadores este caño. Y PERT, aluminio PERT, es otro tipo de plástico similar al PEX, que tiene un poquito menos de flexibilidad. El 4% de las instalaciones de piso radiante se hacen con este material. Y después tenemos el cobre o bronce latón, que es el 1%. Tiene un problema este caño, que viene en rollos y se puede doblar a 33 centímetros. En cambio, cuando yo diseño con estas otras cañerías, puedo doblar, puedo girar y poner pasos, o sea, la separación entre tubos, ¿no es cierto?, de 5 centímetros, de 10, 15, 13, 17, lo que yo necesite. En cambio, como este caño tiene una curvatura, no se puede ahorcar, no se puede doblar tan cerrado, entonces siempre se dobla a 33. Y ahí es donde puede haber problema de que no calienta bien o calienta demasiado. Y el problema más grande del caño de cobre es que es muy caro, 3 veces más caro que el caño de polietileno reticulado. Las cañerías de polietileno reticulado, como le decía, se le llaman PEX A, que el A es el mejor de los caños. Está reticulado por un método que se llama de peróxido, y la reticulación logra enlaces carbono-carbono. Es el mejor caño de todo, el más flexible. Después tengo el PEX B,
que se usa el método del silano, que es el reticulado, que los enlaces que quedan son carbono, silano, carbono. Es un poco más rígido este caño, muy buen caño también, pero más rígido. Y el PEC-C, que no viene a la Argentina, ¿no es cierto? Y no se usa tanto para el piso radiante, es el método de la radiación y se logran enlaces carbono-carbono, pero la reticulación solamente se llega al 80%, en el A y en el B se llega al 100%. La reticulación, les explico qué es lo que es una reacción química, ¿no es cierto?, que se le hace a los polímeros, pero básicamente, para que ustedes lo entiendan, la reticulación es un curado que se le hace al plástico para que tenga mejores propiedades, ¿no es cierto? Yo acá les voy a poner la molécula, la representación de la molécula, por si a alguno le interesa ver la representación de la molécula, ahí la tienen. ¿Ah? Después me la piden si alguno la quiere. Las propiedades que otorga la reticulación son mayor resistencia a las altas y bajas temperaturas, aumenta la resistencia al impacto, mayor aislación acústica y térmica, incrementa la resistencia a la flexibilidad, ¿no es cierto? O sea que se puede doblar el caño mucho más fácil y no se quiebra. Y este es el más importante, que es la resistencia al envejecimiento. Recuerden que nosotros lo metemos bajo piso y teóricamente tendría que durar muchos años. Entonces la reticulación hace que eso suceda. Los diámetros de las cañerías de polietileno reticulado vienen de 16 milímetros y este es el espesor de la pared, ¿no es cierto?, de 1,8 milímetros. Este es apto para el piso radiante. También el caño de 20 milímetros de paredes un poquito más gruesa también es apto para el piso radiante. Solamente irradia un 5% más que el de 16 y sale un 20% más caro, entonces por eso siempre conviene el de 16 porque es más barato y irradia un 5% menos que el de 20. Y después tengo diámetros de 25 milímetros, de 32 milímetros, con distintos tipos de paredes, ¿no es cierto? Lo que hace que estos se usan para los troncales. Estos son el de 16 y el de 20, acá ven el de 25 y el de 32. Estas dos medidas se usan solamente para troncales. Acá podemos ver en la foto un piso radiante extendido con un caño rojo, bien en blanco, de distintos colores. La aislación y la sujeción de tubos PEX en el piso radiante se puede hacer de distintas maneras. Placas NOPAS son placas de poliestireno expandido fabricadas por inyección, que tiene como tetones, son cilindros repartidos en la placa y la densidad es del 20-30 kilos por metro cúbico. Esa es la densidad del poliestireno expandido, que es el Tergopor, ¿no es cierto? Están llegando a la Argentina hace unos años, en Europa se usan muchísimo. También se usan las típicas placas de poliestireno expandido de 1 por 1, ¿no es cierto?, de 2 centímetros de espesor, con una densidad del 25 kilos por metro cúbico, o sea que es una densidad que el Tergopor no se hunde fácilmente, sino que tiene una cierta densidad. Y después se le agrega arriba de eso un film de polietileno de 80 a 100 micrones para que hace las veces de barrera de vapor. En el caso de las placas NOPAS ya viene con un plástico arriba que hace la barrera de vapor. Después se le pone la malla cima de hierro, generalmente del 4,2, ahora está viniendo una de 3, y algo, que no me acuerdo ahora, o la de 5,5, y se tienen que usar el reticulado de la malla, mallas de 15 por 25 o de 15 por 15. Siempre tiene que ser uno de los lados 15. Y después el caño se agarra a la malla mediante precintos de polietileno. Ya les muestro cómo funciona cada uno por fotos. Y después tenemos este otro que es membrana de aluminio, ¿no es cierto?, que es el que viene en la burbuja de aire, la membrana que se usa para techo también. Se usa muchísimo ahora, reemplaza al poliestireno expandido. Ya como es de plástico, ya trae su propia barrera de vapor y también se le pone una malla cima y se agarra se sujeta el caño con precintos. Fíjense, acá les muestro las imágenes para que lo vean bien.
Tengo las placas nopas, ven que no necesito precinto porque se va agarrando el caño entre los tetones, que se llama, y ahí tengo ven el tergopor y la capa de plástico, que es la barrera de vapor. Después tengo las placas de poliestireno expandido con el foil de polietileno y la malla y sujetada por precintos. Y en este otro caso es lo mismo, acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Tiene burbujas de aire que están por debajo, el aluminio, la capa de aluminio siempre va para arriba para reflejar el calor, y también se agarra con malla y con precintos, como ven acá en la foto. ¿Ah? Esas son las tres, esta es la que más se usa acá actualmente y es la más económica. Acá tenemos ejemplos, fotos montando las placas NOPA. Para desenvolver el caño, porque viene en rollo, necesitamos lo que se llama desenvolvedor, que es para ir desenvolviendo el caño y que no se nos quiebre. Acá ven cómo va poniendo el caño con las placas nopas. Acá tengo un piso con malla, y estos clips también vienen a reemplazar los precintos en algunos casos. En vez de usar este precinto, se usa estos clips y se va agarrando el caño al polietileno expandido o tergopor. Y acá un piso ya, como les decía, con la malla cima y precintos, más tradicional, con las planchas de burbuja de aire, ¿no es cierto? Los colectores del piso radiante, que es parte de la distribución, estuvimos viendo lo que es cañería, después la aislación y la sujeción. Ahora vamos a ver los colectores. Los colectores o distribuidores también pueden ser premontados o modulares. Premontado significa que es toda una sola pieza, ¿no es cierto? Pueden ser de 2 circuitos, de 5, de 10, de 12, pero siempre son una sola pieza. En cambio, los modulares, si ustedes alcanzan a ver, se componen de módulos que van ensamblados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo modificar la cantidad de circuitos de acuerdo a los módulos que yo coloque. Acá se ve claramente cómo son módulos, y es una sola pieza. Los materiales con que se fabrican cualquiera de los dos son plásticos y metálicos. Los plásticos son poliamidas de elevada resistencia reforzada con fibra de vidrio, y los metálicos son de latón o bronce latón, que se le llama, que es una aleación entre cobre y zinc. Estos colectores se colocan dentro de gabinetes, ¿no es cierto?, que pueden ir de dos maneras. Pueden ir empotrados en la pared, ¿no es cierto? Se hace el hueco en el ladrillo y se empotra en la pared el gabinete, o pueden ir por fuera de la pared agarrados con tacos y tornillos. Las cajas metálicas estas generalmente están pintadas con epoxi horneado resistente a las altas temperaturas. Los colectores, vamos a ver los componentes de los colectores. Antes de empezar con los componentes, les comento el agua, el recorrido que hace. De la caldera viene por este caño, o sea, del troncal de la caldera. Una vez que la caldera lo calienta, viene al colector de mando, se distribuye a través de estos circuitos a todos los ambientes, y después vuelve de esos ambientes a este colector de retorno el agua, el cual lo junta y vuelve por este caño a la caldera e inicia de nuevo el ciclo, ¿no es cierto? Esa es un poco la función del colector. Y ahora vamos a ver los componentes. Tengo válvulas generales que son en la entrada del colector para cerrar y poder hacer alguna modificación en el colector. Después tengo los purgadores automáticos de aire, que acá vemos uno grande, ¿no es cierto? Acá los podemos ver en los colectores, que constantemente está purgando aire para que no haya burbujas y no se trabe el agua en la circulación. Después tengo grifo de carga, que es por donde puedo acceder a cargar de agua al sistema. Tengo termómetros, ¿no es cierto?, que los ven ahí en estos colectores. Acá lo vemos más grande, que me va marcando la temperatura en que entra el agua y la que vuelve. O sea, lo que importa es la diferencia, porque no son exactos los termómetros, pero la diferencia tiene que estar aproximadamente en los 10 grados, que es el delta T o el salto térmico que va a tener un piso radiante.
O sea, si va el agua a 45, el agua tendría que volver a 35 y esos 10 grados lo ha dejado en el ambiente. Después tengo electroválvulas, porque puedo tener válvulas manuales como estas, que se enroscan, o puedo tener electroválvulas que se comandan con un termostato y sube o baja de acuerdo a la temperatura, sin necesidad de abrir o cerrar, lo hace automáticamente con esas electroválvulas. Estos son caudalímetros, yo puedo regular los caudales de agua que quiero que vaya a cada circuito, ¿no es cierto? Después tengo, bueno, hay las válvulas manuales que ya les había comentado, y después tengo esta pieza importante que son los curvatubos, que cuando el caño dobla a 90 grados en vertical, en horizontal en el piso no hay problema, pero en vertical tiende a ahorcarse cuando trabaja a cierta temperatura, entonces se le pone estos curvatubos para guiarlo y que no se quiebre el caño. Acá tenemos distintas fotos de piso radiante, ¿no es cierto? Esto es importante, fíjense en acá al lado de las aberturas de vidrio que va a haber, está mucho más junto el caño. Esto se llama zona marginal, es para formar como una barrera de aire caliente, ¿no es cierto? Que en ese punto el piso va a estar muy caliente para contrarrestar el frío, o sea, por donde más fácil se va a eliminar el calor, que son las ventanas. Fíjense como en el medio tiene mayor separación y la zona marginal está más junto. Acá se puede ver también la zona marginal, ¿no es cierto? Acá se puede ver cómo también estéticamente puede quedar bonito un piso radiante. Y fíjense, acá hay dos circuitos. Fíjense, este es uno y este de acá atrás es otro. O sea que ese ambiente, al ser grande, tiene dos circuitos. Va a haber dos válvulas que comandan ese ambiente. Acá podemos ver una cocina, fíjense las banquinas de la cocina, la isla de la cocina. Ve, acá tengo la mesada. Entonces el piso radiante se va a poner en el lugar donde pueda disipar. O sea, no bajo la mesada porque ahí no va a ser ineficiente, no va a servir que haya piso radiante. Acá tengo otra foto para mostrarle cómo se puede hacer piso radiante hasta en lugares que tienen formas raras como triángulos, cómo se puede diseñar. Las banquinas de los placares no va piso radiante, se pone solamente en la parte del piso. Ven, la banquina del placar en un dormitorio no va. Y en un baño, que es importante, donde está la pileta de patio, el inodoro, el bidet de al lado, el receptáculo de duchas, se pone solamente, no sé, si lleva bañera no se coloca piso radiante, pero si va a ir ducha, sí se coloca, pero solamente en la parte donde uno va a pisar, ¿no es cierto? O sea, tratar de no meterse con el piso radiante en donde están todo lo que es caño de cloaca. Después acá se está haciendo la prueba hidráulica. Esta es una bomba manual que se mete presión a la cañería para probar de que esté en buenas condiciones y que no esté fallada. Y se deja con presión de agua para garantizarse de que nadie haya roto esa cañería en el transcurso de la obra. Y esto es un colector donde salen muchos caños que van todos por este pasillo. Generalmente cuando sucede esto se va a pasar de calor ese sector, entonces se pone aislante abajo y arriba. Se pone otro aislante arriba y después se hormigona arriba para que no se pase de calor este ambiente, que es un pasillo, ¿no es cierto? O sea, está llevando los caños hacia los ambientes. Acá vamos a ver lo que es juntas de dilatación. Esto es importantísimo para que no se parta el piso. El piso radiante, un piso está frío. Cuando empieza a calentarse, empieza a aumentar su volumen, su tamaño. Entonces tiene que poder expandir, ¿no es cierto?, ese hormigón. Lo que le sucede a las losas, ustedes ya lo habrán visto en construcciones o en introducción a la tecnología, habrán visto todo eso, que en las losas hay que dejarle expansión, ¿no es cierto? Bueno, el piso radiante sucede lo mismo. Entonces hay distintas formas. Fundamental que en todos los contornos, como vemos acá, se ponga o este aislante de espuma de polietileno o tergopor nomás, polietileno expandido, para permitir expansión de este piso. Pero también, aparte de que todos los contornos tienen que tener aislación, ¿no es cierto?, para que se pueda expandir,
voy a tener juntas intermedias, como por ejemplo vemos acá en el gráfico, o vemos acá en esta abertura. Fíjense que ahí va una junta, acá la podemos ver también, ¿no es cierto? Acá vemos las juntas laterales con el poliestireno expandido, ¿ven? Hay unas reglas que hay que cumplir con las juntas de dilatación que dicen que no puedo tener más de 8 metros de hormigón sin hacer una junta. O sea, yo tengo 8 metros, puedo evitar la junta. Ahora tengo 8,50 o 9 metros, como en este caso que tengo 10, ya tengo que agregar una junta intermedia. ¿Estamos? Y como dice acá, las carpetas deberán llevar juntas de dilatación cuando supere un máximo de 40 metros cuadrados. En este caso tengo 5 por 10, son 50, supera, debe llevar una junta. Y la longitud, que es lo que le explicaba recién, sea como un máximo de 8 metros, ¿no es cierto? Entonces hay que colocar esa junta. Lo importante es eso, que esa junta yo la tengo que materializar a nivel de piso después, con dos flejes de aluminio. O sea, va a ser milímetros lo que se mueve arriba, pero la tengo que materializar, porque si no, le estoy indicando al piso: yo quiero que te muevas acá, y se va a partir en ese lugar donde estoy dejando la junta. Entonces tengo que representarla arriba. Acá puede ser con un cambio de solado, ¿no? Con distintas cosas. Acá ven el tergopor cómo va a la junta, y se le pone generalmente el caño un corrugado para que el hormigón agarre el corrugado y el caño se mueva libre cuando dilata y contrae. Acá vemos cómo se está llenando de concreto un piso radiante. Se hacen las fajas de nivelación, ¿no es cierto? Y se va llenando. Fíjense, acá están las fajas, y se va llenando y se va nivelando con las reglas, ¿no es cierto?, para que quede esa carpeta parejita. Hay aditivo fluidificante o retardador de fragüe también que se le agrega. Hay que tener cuidado con los dosajes, ¿no es cierto? No pasarse de aditivo, porque más o menos estos aditivos es para que se fluidifique bien la mezcla y entre bien entre los caños, pero si uno se pasa va a demorar mucho en fraguar. Entonces es atender mucho las recomendaciones del fabricante. Después, el mortero de la carpeta se recomienda el dosaje de 1:3, o sea, 1 de cemento y 3 de arena. Granza o piedra no se usa, escuchen bien esto, no se usa ni granza ni piedra. Hay muchos que quieren ahorrar y usan granza y piedra, pero la piedra tiene inercia térmica, entonces acumula mucho calor. Eso que yo les explicaba al principio, que tengo que tratar de que el piso radiante no tenga tanta acumulación de calor, para que después no siga disipando calor. Si yo le agrego granza o piedra, va a suceder, así que ojo con ese detalle. Acá tengo las capas de piso radiante, según si es porcelanato o alfombra. Esto lo tienen en los apuntes, ¿no es cierto? Cómo van las capas, que va el terreno natural, el contrapiso, la aislación hidrófuga, la barrera de vapor, la malla cima, ¿no es cierto? El tubo, que es la cañería, la carpeta, el pegamento y el solado. Esto más que todo se lo muestro, ustedes lo tienen en los gráficos, para que tengan en cuenta que cuando ustedes van a hacer una carpeta de 5 centímetros, acuérdense que lo que ocupa después el solado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en un porcelanato va a ir hasta 18 milímetros, o sea, hasta 2 centímetros, de medio centímetro a 2 centímetros, dependiendo qué coloque. En la alfombra pueden ser 15 milímetros. En un piso de madera, acá hay que tener cuidado, 20 milímetros, un entablonado, ¿no es cierto? O un parquet, 15 milímetros. Entonces voy a subir aparte de la altura de la carpeta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá ven cómo está el piso, cómo está la carpeta y el piso radiante, la carpeta y el piso pegado, para que vean ejemplos de cómo quedaría ese paquete. Acá los diseños de cañerías que ustedes lo van a tener que hacer en sus planos, en la planta baja, van a tener que hacer el diseño de las cañerías. Hay varios modelos de diseño. El que más se usa es el espiral compensado, ¿ven? Porque va un caño, va dejando, supongamos que la separación sean 20 centímetros, en este caso, se va colocando cada 40 centímetros un caño, para dejar
el espacio al otro cuando se desenvuelve. O sea, cuando yo llegue hasta acá, hasta el medio, el caño va a volver y se va a empezar a desenvolver. Pero previamente le tengo que haber dejado el espacio, ¿no es cierto? Este circuito es el que más se usa porque siempre tengo un caño más caliente y uno más frío, uno caliente más frío, entonces es más uniforme el calor del piso. En serpentina, donde vengo con un caño más caliente y voy haciendo esta forma, pero siempre este sector va a estar más caliente que este, ¿no es cierto? A tenerlo en cuenta. El refuerzo en zonas marginales, como le había mostrado en los gráficos antes, acá tengo más junto el caño y acá más separado, ¿no es cierto? Es para las zonas marginales, pero compensado. Acá también se pueden ver cómo se puede hacer refuerzos en zonas frías, ¿no es cierto? O sea, el caño más caliente va más pegado a la ventana y después se va desenvolviendo hacia el medio. Otro tipo de soluciones de diseño de cañerías. Acá ven cómo queda más o menos el diseño de un piso. Cada circuito está dibujado en un color. Significa que, supongamos, este colector va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos, ¿no es cierto? Van a llegar a ese colector. Hay una regla que después la vamos a ver, que los circuitos no pueden superar los 120 metros. En el cálculo ya lo vamos a ver a eso. Terminando con piso radiante, vamos a ver otros cuerpos calefactores. Vimos radiadores y piso radiante. Existen los zócalos radiantes que también se colocan, ven, en la altura del zócalo, que disipan el calor. Es un caño de cobre con aletas de aluminio o de cobre. El aire frío entra por acá, toca esto caliente y sale caliente por acá. O sea, trabaja como un radiador, ¿no es cierto?, por convección. Después tengo piso radiante eléctrico también, para que sepan que existe. Puede ser con 24 volts, 120, 110, 220 volts. Son cables que se van colocando así en mallas, ¿no es cierto? Y más o menos disipa 150 watts por metro cuadrado. Acá tengo termostatos, reguladores de voltaje, ¿no es cierto?, para los pisos. Se usa mucho en departamentos, no tanto en viviendas, porque no tiene tanta potencia para calentar una vivienda como un piso radiante por agua, ¿no es cierto? Acá tengo este esquema para que ustedes, en la vivienda que nosotros estamos diseñando, hay dos formas de tener dos sistemas en la misma vivienda. Cuando tengo radiadores en la planta alta y piso radiante en la planta baja. O pongo dos calderas y una es para la planta baja y una para la planta alta, con diferentes temperaturas cada caldera, porque los radiadores trabajan a una temperatura y el piso radiante a otra. O esta es la solución que se hace si tengo una sola caldera. Se coloca lo que se llama colector compensador de presiones. Es para que estas dos bombas no interfieran con la bomba que trae la caldera incorporada. Se compensan las presiones. Y, por ejemplo, en el caso de los radiadores, directamente voy a tomar agua de este colector que viene a 80 grados desde la caldera y va a bombear hacia los radiadores, va a volver al colector. Acá la bomba de la caldera lo va a tomar y va a volver a la caldera. Pero para el piso radiante voy a necesitar poner este artefacto que se llama válvula de 3 vías. Entonces voy a robar desde el colector a 80 grados y esta válvula va a mezclar agua que viene a 80 grados con agua que viene del retorno del piso radiante, que viene aproximadamente a 35 grados. Parte va a ir al colector para volver a la caldera y parte va a ir a la válvula de 3 vías para producir una mezcla entre 80 y 35 para que al piso radiante vaya 45 grados. Y esta bomba se coloca después de la válvula de 3 vías para que se produzca la mezcla, ¿no es cierto?, para que las dos aguas se mezclen. La bomba va después de la válvula de 3 vías. ¿Está claro? De esta manera yo puedo tener con una sola caldera agua a distintas temperaturas. Esto para que conozcan nomás, piso radiante es hecho con bomba de calor mediante geotermia. No sé si saben lo que es la geotermia, pero es el calor remanente que hay en la tierra o en los lagos. Más adelante se podría expandir un poco este conocimiento, pero se los muestro para que sepan que existe. También se puede usar bomba de calor, ¿no es cierto?, que es como el equipo de una split que trabaja con bomba de calor. También se puede usar para el piso radiante. Y también tengo energía solar, ¿no es cierto?, que si bien de acuerdo a la latitud donde estemos va a ser redituable o no.
O sea, más al sur me vaya, va a ser menos redituable, más al norte me vaya, va a ser redituable. Entonces, pero se puede hacer también energía solar, piso radiante con energía solar. No es tan común en Córdoba, porque es muy costoso y no hay tanta insolación como más al norte. Después, como para terminar esta es la última lámina, para terminar este teórico, les voy a mostrar unas salas de máquinas como para que tomen dimensión del espacio que ustedes tienen que dejar en la vivienda. Estos son espacios técnicos. Muchos arquitectos cometen el error, bueno, la pongo en el lavadero. Fíjense lo que ocupan las máquinas estas para que se hagan dimensión y por lo menos los estudiantes que pasen por esta cátedra tomen conciencia de que tienen que dejar salas de máquinas. Por favor, para mí esta es una de las láminas más importantes de la carrera. Bueno, no será para tanto, pero por ahí. Fíjense lo que ocupa un calefón, una caldera, todo lo que le dije recién, el colector compensador, la bomba, colector compensador, filtros, bomba, tablero eléctrico, ¿no es cierto? Termotanque junto con una caldera, doble caldera con doble tanque acumulador. Fíjense el espacio, ahí les muestro la vivienda un poco más abierta, como para que se den cuenta la dimensión, con calderas tiro forzado. Acá tenemos caldera tiro forzado, el termotanque es una caldera de chimenea tiro natural, como las que se usaban antes. Salas con energía solar, fíjense los espacios que ocupan, los tanques intercambiadores de fluidos de la energía solar, fíjense la caldera, los colectores de solares, para que ustedes tomen envergadura de lo que ocupa. O sea, son grandes placares, grandes salas, ¿no es cierto? Y esto no es ni para un hotel ni para una construcción grande. Estos son viviendas. Imagínense las salas que se necesitan para hoteles. Pero se les quería mostrar como para que tomen dimensión de lo que tienen que dejar y no lo dejen librado a lo pongo por ahí. ¿Está claro? Les pido por favor. Bueno, estudiantes, acá terminamos el teórico. Este es el fin del teórico. Les quería dejar nomás esta idea. ¿No es cierto? Una persona con frío y la pregunta es ¿cómo aislar una casa del frío? Que es lo que vimos primero con el K, ¿no es cierto? Entonces, después vemos a la nena con el gatito disfrutando el piso radiante, ¿no es cierto? Pero hay toda una relación entre una cosa y la otra. Yo, si no aíslo bien la vivienda, no llega un momento que no puedo poner el tubo cada 1 centímetro, ¿no es cierto? Porque no da, se va a pasar de temperatura, ya no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no aíslo bien la vivienda, por más que yo ponga un piso radiante y me gaste mucha plata, no va a llegar a climatizar bien si la vivienda no está bien aislada. Entonces, es importante tener un buen un buen muro, hacerle entender al cliente que es importantísimo ese tema, ¿no es cierto? Para que después, aparte de eso, le salga más barato la climatización, no solamente en equipo, sino en el funcionamiento. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos en el otro teórico.